Queridas amigas, amigos, amigues, bienvenidos a este nuevo episodio de Knockout, a este episodio hechizante, fascinante, donde hablaremos y discutiremos y polemizaremos sobre danza. Y por eso está con nosotros Sácnite Romero, gran bailarina de danza Odissi de la India, quien apoyada por Blanca Salces, a quien vemos ya en atuendo de danza, junto con sus cubetas y vendas para asistir a Sácnite, en que vemos con una mirada amenazante hacia Mariana Flores, que ella es una también gran bailarina de Mohiniyattam, apoyada por Luis David de Todos los Santos en su mejor esquina. Les recordamos que este episodio tiene 3 rounds. La primera pregunta es, ¿cuándo se creó el primer grupo de danza moderna en México? Los pachucos, ¿no? Por ahí por los 60. Después de Marta Graham. Yo creo que debe haber sido alrededor de los 40, más o menos, que fue porque ya en los 50 hubo el gran boom de la danza moderna, no contemporánea. La clave me la dio moderno. La danza que se desarrolló aquí en México ya combinando como la identidad mexicana junto con todo lo que habíamos aprendido especialmente de Marta Graham. Regresan a México y en las escuelas de educación artística aquí en México, que eran muy poquitas, una de ellas era la Academia de la Danza Mexicana, de donde yo soy egresada, por eso sé, fue la que empezó a traer maestros con técnica Graham. Me imagino, no sé la fecha exacta, porque además la creación de grupos aquí en México es bien complicada, siempre ha sido muy compleja, o sea, es muy difícil sobrevivir como siendo un grupo de danza en general. Danza clásica, danza contemporánea, danzas étnicas o tradicionales, danzas folclóricas, todas enfrentamos como pues el mismo problema, ¿no? Que es, vivimos sí pues auspiciados por el gobierno y por el público, pero si uno de los dos pierde el interés, siempre estamos en riesgo. Claro. Solo el taller coreográfico de la UNAM, ¿no? Que tiene como Exacto, la institución. pero si en algún momento pierden el interés, desaparece. Y hablando de grupos y de inicios, ¿cómo es, Mariana, las danzas de la India en México? Yo me imagino que ustedes son de las primeras generaciones en introducirlas, en crear grupos. Bueno, somos como la segunda generación. Pero bueno, en la India, más o menos como a principios del siglo pasado, fue que empezó un resurgimiento de la danza clásica, porque por la colonización inglesa se había detenido. Y a principios del siglo pasado fue Anna Pavlova, fue a India y empezó a descubrir la danza clásica con Bharatanatyam y empezó también con Uday Shankar, ¿no? Empezaron a llevar la danza clásica de la India fuera del país. Y aquí en México, más o menos la primera generación sería como en los 80s. Sí, Los 80s con Pati Torres, con Yael Binaver y con Geo Legorreta. Y nosotros somos alumnas de esa primera generación. Entonces comenzaron a aprender danzas de la India aquí en México. Sí. ¿Y qué fue lo que les llevó a hacer este contacto con la India? El karma. Exactamente. Básicamente. Yo era bailarina de danza clásica y contemporánea de la Academia de la Danza Mexicana y no había encontrado en esa carrera lo que estaba buscando. Y entonces se me ocurrió la brillante idea de irme a la Escuela Nacional de Actuación. Y tampoco lo estaba encontrando. Entonces, conocí a Yael Binaver porque yo trabajaba con ella en su grupo de danza contemporánea y empezamos a entrenar con ella en Odissi. Yo la había visto bailar a ella y curiosamente en los Cervantinos periódicamente vienen muchos grupos de India, sobre todo vienen músicos, pero empezaron a traer también bailarines. Me tocó también ver danza y me tocó ver Odissi. Y ahí fue donde ya hice el clic y dije, sí, de aquí soy. Entonces me empecé pues a clavar más en esta rama de la danza que tenía justo lo que me gustaba de la danza y lo que amaba del teatro, ¿no? Era una narrativa en movimiento y decidí pues permanecer ahí. Y en tu caso, Mariana, ¿cómo fue este primer acercamiento? ¿Qué te llevó al Mohiniyattam? Pues la verdad es que yo a veces pienso que más bien el Mohiniyattam fue el que me eligió a mí,
porque yo siempre desde niña quería bailar, ¿no? Pero mi mamá decía, no, 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 ese ambiente es muy feo. Ya después creces y dices, en todos los ambientes puedes encontrar gente egoísta y gente mentirosa y así, ¿no? Pero bueno, entonces ya cuando yo ya pude ser independiente, entonces empecé a buscar y de alguna manera pues veía películas y me atraía mucho la cultura de la India y de repente encontré clases de danza de la India, no decía qué estilo, y dije, bueno, yo no sabía que había estilos, ¿no? Entonces dije, es de la India y me metí y ya descubrí todo un mundo, ¿no? O sea, dije, ok, esto es Mohiniyattam y después descubrí que había otros estilos y que, bueno, entras y es como cada vez un universo más y más profundo. Bueno, en esos universos nos vamos a adentrar y una de las primeras puertas, para volver a aquella lejanísima pregunta inicial, es precisamente el año de 1940. En 1940, porque en 39 invitaron a Anna Sokolov a hacer una temporada en el Palacio de Bellas Artes y fascinó. Fascinó es porque la danza, había ballet en México muy bueno y todo, pero la danza moderna propiamente no se había visto. Entonces, de inmediato, le pidieron que regresara al año siguiente a enseñar. Y es que alumnos de la Escuela Nacional de Danza, descontentos, vieron en la danza moderna de Sokolov una oportunidad e integraron el primer grupo de danza moderna en México, 1940. Pues es una decisión muy difícil dar un fallo. Vamos a atenernos en este caso especial a la respuesta técnica. Entonces, Sagne se lleva este round, pero no se vayan. Yo veo a Mariana muy afilada y este es apenas el inicio de nuestro programa. Los esperamos en unos instantes. Segundo round de este hechizante episodio de Knockout dedicado a la danza. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos años dirigió Nelly Campobello la Escuela Nacional de Danza? Como 80, porque sí, fue un rato, en los 40 y todavía la Más de medio dirige. siglo. Por ejemplo, ya que hablamos de duración y de aprendizaje, de enseñanza, ¿nos puedes comentar, Mariana, sobre tu estancia en Kerala? Kerala es un lugar que es como el sur de México, está lleno de palmeras y lleno de ríos y lagos y es como zona costera. Entonces, en cuanto llegas, la primera vez que me bajé del tren, porque primero llegué a Bombay y me fui en tren a Kerala, me bajé del tren y me llegó un olor súper dulce del ambiente. Ya después descubrí que era aceite de coco, que ahí usan el aceite de coco en todo, para el pelo, para cocinar, para limpiar candados. Para broncearse. Para broncearse. No, ellos no necesitan broncearse. Entonces, el ambiente huele muy dulce y también hay mucho jazmín. Entonces, las mujeres usan sus flores, sus guirnaldas de jazmín en el cabello. Entonces, te llegan esos olores, ¿no? Y sales de la estación de tren y ves todo verde, así lleno de palmeras y árboles. Y entonces tomé un auto rickshaw, que son como unas motos con 2 asientos atrás, a Irinjalakuda, que fue el primer pueblo en el que estuve. Y en el camino iba así en la carretera y de repente vi una cosa así enorme y era un elefante. Entonces yo estaba así impactada, ¿no? O sea, como, tanto olfativamente, visualmente, o sea, todos mis sentidos estaban como muy, muy a gusto, ¿no? Muy estimulados. Ya la segunda vez que ya fui a otro pueblo que se llama Cheruturuti. Ya tenía yo un poco más de conocimiento, ya sabías que los ya elefantes sabía de eran los las cosas elefantes y los maravillosas. olores dulces y todo eso. Y ahí más bien fue el choque como cultural, sobre todo en la relación, en el papel de la mujer en la sociedad en India, ¿no? Ahí las mujeres están muy reprimidas en el sentido que, por ejemplo, después de las 6 de la tarde no puedes salir sola,
hay que usar una vestimenta más o menos como con los hombros cubiertos, con la dupata cubriendo la zona del pecho, pero pues que tú puedas, o sea, que pudimos dedicar todo nuestro día a bailar, ¿no? Desde las 7 de la mañana, así clase de calentamiento y luego clase de pasos básicos y clase de coreografías y terminar a las 6 de la tarde. Eso me ayudó a... paraíso. Sí, Ya, ¿quién quiere salir a las 6 de la tarde? Sí, Claro, pero la danza te hace libre. claro. Esa danza te hace libre. Claro, ¿tú crees? internamente, o sea, físicamente, o sea, externamente es muy, hay mucha disciplina, ¿no? Mucha rigidez en el sentido de la técnica, pero después de un tiempo, ese mismo movimiento te va haciendo sentir una libertad interna. Ah, ok. ¿no? Y ahora sí Y- que eso de lo bailado ya nadie Ya te lo, nadie ni te lo quita. Y en tu Sí. caso, Saknite, ¿cómo fue tu llegada a Orissa? Yo llegué primero a Delhi y llegué a la escuela. Inicialmente nos mandaron a Nueva Delhi porque hubo una confusión en nuestros papeles. Entonces llegué a la escuela a Nueva Delhi y pues no fue la experiencia como la de Mariana. O sea, yo llegué y mi primer sentido que estuvo absolutamente bombardeado fue el oído. Fue una cosa, todo suena fuertísimo, la gente habla muy fuerte, tocan el claxon todo el tiempo. Entonces, ese fue como mi primer encuentro, ¿no? Completamente auditivo y después olfativo. Y este olor dulce que describe Mariana, yo creo que es en general en la India, ¿no? Igual, Huelen a curry. no, fíjate que huele A curry como de a jazmín. miel de jazmín, Ujú. A miel de... a miel de jazmín. Y bueno, ya después a curry, claro. Pero, Y después otras cosas. y después otras cosas. Y luego todo combinado. Pero sí, esos dos sentidos son como los primeros. En lo visual, por ejemplo, a mí me tocó mucho tráfico del aeropuerto. Me fueron a recoger los dos mexicanos que estaban ya ahí antes. Y el tráfico del aeropuerto que está en las afueras, ¿no? Todavía, de Delhi, a donde íbamos. Bueno, yo decía, es que no cambió nada. O sea, Más que aquí. sí, Igual que aquí. igual que aquí. Ah, Yo dije, no me- pero bueno, entonces, ¿y dónde está el Taj Mahal entonces? A ver, ¿dónde están las cosas bonitas? Yo veía la gran ciudad, ¿no? Y cuando yo llegué hubo un huracán muy fuerte en Orissa que devastó la mitad del estado. Entonces me tuve que esperar para poderme ir a Orissa. Finalmente, cuando lo logramos, fue en pleno monzón. Un calor, 40 y tantos grados, con sensación de humedad de 50 y tantos. O sea, era una cosa indescriptible, ¿no? Muy pesado, pero a la vez entras como en este estado que hasta ese momento comprendo que es el que tiene que ser Shringarasa, ¿no? Ujú. Este estado, esta emoción del amor devocional, del amor erótico, estar totalmente relajado y no listo para Caliente. cualquier cosa, ¿no? Pero es que es el calor, ¿o no? O sea, y ves cómo se mueve la gente, cómo camina con esa lentitud que te da el calor soporífero de India, ¿no? Con humedad. Con mucha humedad en el caso de Orissa, Muchísimas mucho. Gracias a las dos por esta atmósfera de dulzura, que es la dulzura propia de la danza Odissi y de la danza Mohiniyattam. Sí. Es algo que es Sí. algo muy profundo, esa dulzura, ¿no? Sí. No es solamente sensorial y anecdótica, es una enseñanza también, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Y Nelly Campobello, si se acuerdan de aquella lejana pregunta, de ese programa Knockout donde estuvimos alguna vez, sí, fue directora de la Escuela Nacional de Danza 47 años. Wow. Casi latino. Fue nombrada en 1937 y ocupó la dirección hasta 1984. Que puso su escuela. Donde ella bailaba. Ella involucró a los grandes creadores de la época del muralismo, de la Revolución Mexicana. Ella misma, gran escritora, Cartucho, ¿no? Que es una de las primeras obras modernas de la literatura, ¿no? En nuestro país, ¿no? Ella involucró a José Clemente Orozco en las escenografías, a Martín Luis Guzmán en los relatos. Y bueno, ocupó este larguísimo periodo en la enseñanza, pero espero que tengamos la oportunidad de hablar de cómo es y qué es la enseñanza en la India que ustedes experimentaron. Este es el segundo round y desde luego se lo tiene que llevar esa cosa enorme
que después descubrimos que era un elefante. Mariana, muchas gracias. Es inolvidable esa llegada a Kerala. Muchísimas gracias. Queridos amigos, vamos a iniciar ese tercer round definitivo del programa, pero no quisiera adentrarme en la conversación sin hablar antes del traje espléndido que trae la coach Blanca Salces, ¿no? Casi mandado a hacer, ¿eh? Casi. O sea, sí, a ver, pues es que si no... Sí, lúcelo, lúcelo. Sí, sí. Les voy a enseñar esto porque miren más. Y le voy a pedir de favor a Mariana, o sea, Nicté, que nos expliquen por qué es un Ay, traje Blanca. perfectamente indio. Porque, bueno, ese traje, la mamá de ese traje es un traje tradicional de la India. Lo que nosotros conocimos después como la China poblana, no era China, ese traje vino en la nao de China, y era un traje de, si no me equivoco, de Manipur, de la región de Manipur, que es muy parecido, claro, este ya es mucho más estilizado, y este traje de Manipur, que es como una campanita, con el decorado también de secuencias o lentejuelas, es un traje tradicional que se utiliza pues igual, solamente en las fiestas. Las mismas lentejuelas. Claro, por eso combinamos nosotros. Y aquí tengo de, por si te tumba más lentejuelas, aquí Me tengo las de pones, repuesto. me las repones. Y el nombre indio es lehenga. Lenga. Lenga. Lenga, que es un traje de 2 piezas, una falda muy amplia, con un choli o blusa, que puede ser corto o largo, y que también tiene pues una influencia persa. Tanto que hablar alrededor de un traje que agradecemos muchísimo a Blanca portarlo con tanta dignidad en este programa, ¿no? La pregunta del tercer round es, ¿en qué año se fundó el Ballet Folclórico de México? De Amalia. Yo me imagino que tendría que ver con esta búsqueda de la identidad nacional, que fue lo que pasó con las danzas clásicas de la India, que después de la independencia de la India se buscó darle como una identidad y se unificaron varios estilos, que todavía es una polémica si son 9 o 10 o son 8, depende, o 7, van sumando y restando, pero todos estos estilos surgieron para darle una identidad a India como nación independiente, como una democracia, y pues fueron saliendo de India, de ser danzas folclóricas, pasaron a ser danzas clásicas de la India, que curiosamente, a pesar del nombre, no están relacionadas con el ballet clásico, sino con la terminología clásica que fue pues un poco impuesta, ¿no?, por el colonialismo. Y es que en la parte tradicional que nosotros no pudimos vivir de pleno porque pues, no nacimos ahí, no crecimos ahí, pero lo tradicional es que vayas con tu maestro desde los 5 o 6 años y casi que vivas en su casa. Y el maestro no solo te enseña esa disciplina, sino que te pide que cocines, que laves, que planches, que hagas el súper. Que hagas el súper. Sí, claro. Sí. Allá sí conviene. O sea, realmente el alumno vive para obedecer al maestro y lo que dicen es que el alumno tiene que pasar este proceso como para conocer también el servicio y la humildad. Y que solo cuando tú puedes quitar el ego, estás abierto a aprender. Entonces, el estudiante vive este proceso porque así es más fácil que pueda aprender y absorber el conocimiento que el maestro le transmite, no solo, o sea, porque los movimientos no son lo único, ¿no? Abajo, exacto. Y abajo de los movimientos está la filosofía, la energía, el dharma, ¿no?, que es como el deber ser, como el para qué estás aquí en esta vida. Entonces, es muy profundo. O sea, el aprender un estilo de danza en la India no solo es aprender los movimientos, es aprender muchas cosas que es más A interno. desprenderte del ego. A Que a mi hijo cuando le desprenderte, quito los sí. legos se pone loco. Y Sandy, en tu caso, ¿cómo ha sido la relación con tus maestros? Que has tenido grandes maestros. Yo empecé con un maestro indio aquí en México que trajo Yael Binaver, que era mi maestra mexicana, y lo primero que sentí fue, híjole, una gran responsabilidad. Cuando escuchas cómo fueron aprendiendo, en mi caso,
mi gurú fue Gotipúa. Gotipúas eran pequeños niños que vestían de niñas, que estaban al servicio de un templo y aprendían a bailar la danza odisí en una de sus vertientes que se llama Vandana Danza. Ellos entrenan en los akadas, que son como los gimnasios, digamos, como una especie de arte marcial y acrobacia, y bailan odisí. Y reciben el conocimiento de las antecesoras, que son las devadasis o maharis, que eran las bailarinas que bailaban en el interior de los templos. Entonces, recibir todo ese conocimiento era una responsabilidad muy grande. Y me di cuenta que mi manera de aprender era completamente distinta. En primera, o sea, sí es a gritos, sí es a golpes, y sí te haces responsable tú de tu propio aprendizaje. El maestro te dice lo que tienes que hacer y tú lo haces. Se va a tomar un chai, a comer una samosa, y si él te dijo, tienes que practicar 100 veces, no es solamente un decir, son 100 veces. Y cuando llega y tú estás así viendo la pared, ¿ya acabaste las 100 veces? O sea, ¿era en serio? Sí, es en serio. Disciplina mata. Es en serio. O sea, tienes que ser disciplinado, y si él te da un tópico, te dice, la danza que vas a aprender habla sobre la relación de Radha y Krishna que están a las márgenes de este río. Es tu responsabilidad. Nosotros, como no nacimos ahí, no crecimos bajo esa cultura, no lo aprendimos en la escuela, tienes que aprenderlo. Porque además las canciones están, en mi caso, están en Oria. Entonces me decía, sigue la canción. Lo primero que tenía yo que aprender era aprenderme la canción, como aprendemos las canciones mexicanas, de oída, porque pues yo no hablo Oria, ¿no? Entonces tenía que aprenderme toda la letra para poder interpretarla después. Tenemos que sujetarnos, ya que hablas de disciplinas, Acnité, nos tenemos que sujetar a los tiempos del programa. Sonó la campana. ¿En qué año se fundó el Ballet Folclórico de México? Y fue, bueno, pues muy cercano a lo que ustedes dijeron, fue en 1952, ya con un nuevo rostro de México después de la Segunda Guerra Mundial, el milagro mexicano, las danzas tradicionales, locales, campesinas, estaban pues perdiéndose de alguna manera. Entonces hizo el esfuerzo como de recopilarlas, de estudiarlas, de reunirlas, ¿no? De coreografiarlas de nuevo, ¿no? Y creó el ballet folclórico. Pero en 59 el presidente López Mateos vio este ballet y dijo, este es el rostro, esa es la imagen que México quiere dar de tradición y modernidad al mismo tiempo, ¿no? Y les pidió que fueran a los Juegos Panamericanos de Chicago. Y en Chicago tuvo un efecto, arrasó el ballet folclórico de Amalia Hernández. Entonces se fue consolidando este ballet como una de las imágenes principales hasta la fecha de México en el mundo. Pues este tercer round, quiero decir que lo vamos a declarar como un empate. O sea, ambas ganaron. Les agradecemos muchísimo haber compartido algo de esta experiencia con un maestro en la India, ya que todo el programa estuvo dedicado a las maestras de la danza en México. Muchísimas gracias. Los esperamos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar.